Que el Señor te bendiga, estimado hermano. Estamos contentos de volvernos a encontrar por estos medios hoy para compartir la palabra de Dios en la continuación del tema cuando los profetas fallan. Antes quiero invitarte a que busques tu Biblia y la tomes conmigo y digas así conmigo estas palabras: esta es mi Biblia. Soy todo lo que ella dice que soy. Tengo todo lo que ella dice que tengo y puedo hacer todo lo que ella dice que puedo hacer. Hoy la leeremos, la escucharemos y la semilla incorruptible de la palabra de Dios transformará nuestras vidas para siempre. Que el Señor te bendiga. Allí donde estás, te invito a que te pongas a adorar a Dios. Señor, tú eres grande. Señor, solamente tú eres digno de toda alabanza y de toda adoración. No existen más motivos, Señor. Venimos hoy rendidos a ti. La única razón de nuestra adoración hoy eres tú. Elevamos olor fragante para ti, solo a ti sea la gloria, Señor, la alabanza y la adoración. Toda rodilla se doble ante el único Rey y Dios. Solo a ti sea la gloria, Señor, la alabanza y la adoración. Que toda lengua confiese que tú eres el Señor. No existen más motivos, Señor. Venimos hoy rendidos a ti. La única razón de nuestra adoración hoy eres tú. Elevamos olor fragante para ti, solo a ti sea la gloria, Señor, la alabanza y la adoración. Que toda rodilla se doble ante el único Rey y Dios. Solo a ti sea la gloria, Señor, la alabanza y la adoración. Que toda lengua confiese que tú eres el Señor. Tú eres el Señor. Que tú eres nuestro Dios. Solo a ti sea la gloria, Señor, la alabanza y la adoración. Toda rodilla se doble ante el único Rey y Dios. Solo a ti sea la gloria,
que toda lengua confiese que tú eres el Señor. Aleluya, Dios es bueno. Hermanos, vamos a continuar con nuestro tema, cuando los profetas fallan. Y en la enseñanza anterior establecimos varias cosas. En primer lugar, establecimos que los profetas fallan por 4 razones. Primero, cuando están desviados de la voluntad de Dios. Los profetas fallan cuando profetizan de su propio corazón. En tercer lugar, los profetas fallan cuando son manipuladores, y los profetas fallan en cuarto lugar cuando son livianos y prevaricadores. También establecimos las normas bíblicas para establecer si un profeta es verdadero o falso. 2 normas básicas. La primera es que se cumpla la profecía, y la segunda, que lo que dice se conforme a la palabra de Dios. Recuerda, a la ley y al testimonio. Y si no es conforme a esto, es porque no les ha amanecido. También establecimos lo que es ser un profeta, y establecimos que ante todo un profeta es un mensajero, alguien que comunica una palabra de parte de Dios. Nosotros vivimos en tiempos donde nuestra fe está siendo probada. Vivimos tiempos donde la incertidumbre reina, la inseguridad en temas de salud está zozobrando los corazones de muchas personas. Hermanos queridos, y hay gente que en medio de todo este caos en que se vive quieren sacar provecho. Y yo quiero aclarar a través de estos medios que aunque creo que hay profetas, claro que sí creo que en estos tiempos hay profetas enviados por Dios, también tengo que decirles que creo que muchos de los que dicen ser profeta en realidad no lo son. Hermanos queridos, y hoy vamos a continuar con los siguientes argumentos que desenmascaran a los falsos profetas y nos hacen ver cuando los profetas fallan. En primer lugar, los profetas fallan cuando ven el evangelio como negocio y a los creyentes como clientes. Mire, el texto que vamos a utilizar para este primer punto lo encontramos en 2 de Pedro, capítulo 2, verso del 1 al 3, que dice de la siguiente manera: pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras, y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Y muchos seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado, y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Sobre los tales ya de largo tiempo la condenación no se tarda, y su perdición no se duerme. El apóstol Pedro está asegurando a los que estaban recibiendo su carta que así como hubo falsos profetas en el Antiguo Testamento con el pueblo de Israel, también en la iglesia de Jesucristo habrá falsos profetas. Dice que estos hombres van a introducir encubiertamente herejías y van a separar o a desviar el corazón del pueblo de la piedad al Señor, para que ellos atraerlas hacia ellos. Y a causa de estos falsos profetas, el camino de verdad será motivo de burla. Pedro les dice que harán mercadería
de los creyentes con palabras fingidas. Y quiero detenerme en esta expresión, mercadería de vosotros. Ahora, ¿qué es hacer mercadería de la gente? Literalmente significa hacer negocio, lucrar con las personas, utilizarlas como un medio de ganancia. El término griego para mercadería es empreuromai, palabra un tanto complicada, empreuromai, que corresponde al latín emporium y al castellano emporio. Entonces, en el griego un emporio significa mercado, centro comercial o punto de comercio. Ya está viendo por dónde va el asunto para estos hombres. La iglesia es un lugar de mercado, es un lugar donde ir a hacer negocios, ¿sí? El enfoque de estos hombres es justamente sacar ganancias monetarias. A ellos no les interesan las almas, no les interesa edificar al creyente, al discípulo. Su único fin es hacer negocios, sacar ventaja económica de las personas. Voy a decirlo de esta manera, a ellos les interesa desplumar creyentes, esquilar discípulos, simplemente sacarle todo el dinero que pueda, y cuanto más puedan, mejor. Mire su motivación, dice el apóstol Pedro, que es la avaricia. La avaricia simplemente es el deseo de tener más, siempre en un aspecto negativo, en un mal sentido. Es el deseo, la codicia por más. Cada día quieren más. Y esta gente, lo que los mueve, lo que los motiva, no es predicar la palabra para bendecir a las personas. Es simplemente sacar provecho de la gente, sacar cada día más dinero. Para ellos, predicar es una forma de hacer negocio, de sacar ganancias. Ellos no predican porque tienen una pasión por las almas. Ellos no predican porque tienen un deseo de bendecir. Ellos simplemente predican porque quieren ganar dinero. Muchos de ellos, lamentablemente, son profetas o predicadores itinerantes. Van de ciudad en ciudad, de iglesia en iglesia, de país en país, lamentablemente. No para edificar a la gente, no para llevar el evangelio, sino para ver cómo le sacan el dinero a las personas. La estrategia de estos hombres son las palabras fingidas. Pedro dice que harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Es interesante esta palabra, esta expresión, palabras fingidas. ¿Qué significa esto? Son palabras fabricadas, palabras que ellos inventan a fin de manipular a los oyentes para sacarles dinero. Y yo he visto mucho de esto, gente que utiliza palabras fingidas. Ahora, es interesante porque en el griego, palabras fingidas viene de la palabra plastos, y de allí sacamos en el castellano la expresión plástico. En otras palabras, ellos tienen un mensaje plástico, fingido. Su mensaje no es correcto, son palabras falsas, porque su mensaje es mentiroso y malévolo. El texto dice que su final será la perdición. Pedro dice que ya Dios le tiene preparado su castigo. Ellos ya están condenados porque ellos mismos se condenaron a la destrucción. Y su castigo, dice el apóstol Pedro, no tardará en llegar. Así que en primer lugar, los profetas fallan cuando ven el evangelio como un negocio y a los creyentes como clientes. Para ellos el evangelio es una mercancía que se vende. Y ven en cada creyente un potencial cliente para sacarle negocio, para sacarle ventaja. Usan palabras fingidas porque lo que lo motiva es justamente la avaricia. Tenga mucho cuidado de estos hombres que utilizan este tipo de estrategia
para sacar negocio, para sacar dinero de los creyentes. No sea incauto, tenga el discernimiento. En segundo lugar, los profetas fallan cuando ellos mismos se colocan por encima de la palabra de Dios. ¿A qué me refiero con esto? Mire, en estos últimos tiempos nosotros somos testigos de cómo predicadores, profetas y aún maestros se colocan como por encima de la palabra. Ellos mismos, a base de sus supuestas experiencias espirituales y sus visiones, se colocan como una autoridad por encima de la palabra de Dios. Y quiero decirte algo con toda la seriedad del mundo: ninguna revelación o profecía puede estar por encima de la palabra. Miren lo que dice la segunda carta del apóstol Pedro en el capítulo 1, verso 19. Nos llama mucho la atención lo que Pedro nos va a decir. Dice lo siguiente: tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. En este apartado, el apóstol Pedro está contando de su experiencia, de cómo él mismo fue testigo del poder de Dios allá en el monte, cuando el Señor se transfiguró, cuando sus vestidos se hicieron más blancos que el mismo cielo y más brillantes que el mismo sol. La Biblia dice, hermanos queridos, que el apóstol escuchó la voz del cielo que decía: este es mi hijo amado. Él escuchó la voz del cielo, pero Pedro le dice a sus creyentes, a sus oyentes: hermanos, esta experiencia fue mía, pero más importante que esta experiencia que yo tuve es la palabra profética. Y se refería al Antiguo Testamento. Decía: más importante que lo que yo vi y oí es la palabra profética. Él está poniendo la palabra por encima de su experiencia, pero los profetas de hoy en día ponen sus experiencias por encima de la palabra de Dios, hermanos, y no hay experiencia ni visión que esté por encima de la palabra de Dios. ¿Sabe por qué? Porque no hay hombre infalible. Todos nosotros somos sujetos a equivocarnos. Todos podemos equivocarnos. No hay tal cosa como un hombre que no se equivoca, que no falla. Esta es la razón, hermanos queridos, por la que nuestra fe debe estar puesta en Jesucristo y en su palabra, y no en los hombres. Mire, hoy nosotros vivimos en un mundo caído y todos estamos sujetos a equivocarnos y a fallar, porque el pecado oscurece, entenebrece el entendimiento, nuestro entendimiento, y para eso está la palabra como un faro de luz que alumbra nuestro caminar. Y si nos aferramos a ella, como dice el apóstol Pedro, vamos a estar seguros. Hermanos queridos, no estoy desmeritando la experiencia ni las visiones de los hombres. Simplemente estoy diciendo que no pueden estar por encima de la palabra de Dios. Ninguna experiencia puede contradecir la palabra de Dios. Ninguna experiencia, ninguna revelación puede ir en contra de la revelación bíblica. Mire, querido hermano, y es un acto de soberbia colocar mi revelación, mi visión por encima de la palabra de Dios. Ahora, mucha gente no reconocerá esto, no dirá abiertamente que su revelación está por encima de la palabra de Dios, pero sus actos, sus acciones y sus palabras o su mensaje lo dejan ver claro. Y esto es claro cuando la gente empieza a desmeritar lo que se ha dicho antes. ¿Se acuerda cuando le hablamos de estos hombres que se desviaban de la palabra de Dios y cómo el profeta Jeremías los acusó de ir en contra de lo que se había dicho antes? Ellos tienen generalmente una interpretación bíblica distinta
a lo que todo el mundo o a lo que se conoce realmente o a lo que históricamente se ha entendido. Ellos vienen con una revelación diferente que dista en el sentido y en la interpretación de lo que es correcto en la palabra del Señor. Ellos muchas veces se burlan de las doctrinas básicas del Evangelio y menosprecian las enseñanzas y tratan de minimizar las verdades espirituales. Mire qué dice la Biblia en 2 de Pedro, capítulo 3, verso del 3 al 4. Dice así: sabiendo primero esto, que en los postreros días vendrán burladores, andando según sus propias concupiscencias, y diciendo: ¿dónde está la promesa de su advenimiento? Porque desde el día en que los padres durmieron, todas las cosas permanecen así como desde el principio de la creación. Note lo que está diciendo. Él está diciendo, desmeritando, dice, no hay segunda venida. Está desmeritando la segunda venida del Señor. Y estas, dice, son burladores. Y vemos hoy muchos de estos burladores burlándose del mensaje del retorno de Cristo a esta tierra. Pero el Señor vendrá. Mire, la norma para el profeta bíblico es esta. El apóstol Pedro nos las deja ver en Primera de Pedro, capítulo 4, verso 11, que dice así: si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministra, ministre conforme al poder que Dios da, para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenecen la gloria, el imperio por los siglos de los siglos. Cuando el apóstol Pedro utiliza la expresión si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios, está diciendo si alguien habla palabras inspiradas, es decir, a través de profecía, dice hable de manera inspirada, hágalo. Si alguno ministra bajo el poder de Dios, también hágalo, pero hágalo bajo esta norma: que el Señor sea glorificado, tanto el que ministra en los dones como el que habla palabras de ciencia, palabras de sabiduría, palabra profética, debe hacerlo bajo esta norma: darle gloria a Dios, darle gloria al Señor, para que sea el Señor quien es glorificado. Hermanos queridos, siempre debe dársele honra y gloria al Señor a través de los dones del Espíritu, a través de la palabra de profecía, a través de la palabra de ciencia. Siempre, cuando hablas inspirado por el Señor, palabras inspiradas de profecía, de ciencia, siempre debes hacerlo bajo esta norma: que el Señor sea glorificado. En tercer lugar, los profetas fallan cuando dejan que sus emociones cieguen su discernimiento. Y aquí quiero utilizar dos ejemplos bíblicos de dos verdaderos profetas que se dejaron cegar su discernimiento por sus emociones. El primero fue el profeta Natán. En 2 de Samuel capítulo 7 se nos dice que en un día, cuando ya David estaba cimentado en su reino, ya había inclusive construido su propio palacio, tenía paz en su reino, había derrotado a sus enemigos, se le ocurrió una maravillosa idea de construirle una casa al Señor. Él tenía esa carga en su corazón y fue donde el profeta Natán y le dijo: mira, quiero hacer esto. Y Natán le dijo: haz lo que está en tu corazón, porque Dios está contigo. Así que David tuvo el aval del profeta Natán. Pero cuando Natán va a su casa en la noche, el Señor le habla y le dice que David no va a construirle templo, que el que va a hacerlo es un hijo de David. Así que usted se imagina al siguiente día, cuando Natán tiene que ir donde el rey David y decirle: qué pena con usted, señor rey. Ayer yo le dije que hiciera lo que está en su corazón, porque Dios está con usted. Resulta que Dios me ha hablado en la noche y dice que usted no le va a construir templo, que lo va a hacer un hijo suyo, pero que usted no lo va a hacer. Ahora la pregunta es: ¿por qué se equivocó Natán? Natán falló porque dejó que sus emociones estuvieran por encima de su discernimiento y se apresuró a darle un aval a David, porque ¿quién no quiere un templo?
Él también quería que el Señor estuviera en un templo, pero él se apresuró a dar su aprobación a David sin consultar con Dios. Él falló por esto, porque no consultó a Dios. Hermanos queridos, y es sumamente importante, podemos tener, buenas ideas, pero siempre tenemos que consultar con Dios. Y a veces profetas verdaderos, profetas de Dios, dejan que sus emociones nublen su discernimiento espiritual. El otro ejemplo es el de Samuel. En 1 de Samuel capítulo 16, versos 6 al 7 nos dice que Samuel fue enviado por Dios a la casa de Isaí a elegir un nuevo rey. Y estando en la casa de Isaí, él ve pasar a los hijos de Isaí. Al primero que ve fue a Eliab. Y cuando él vio a Eliab, dijo: ciertamente hay rey en esta casa. Y el Señor de una vez lo reprendió y le dijo: no mire su apariencia, porque yo lo desecho. Porque el Señor no mira como mira el hombre, porque el hombre mira lo que está afuera, su apariencia, mas el Señor mira su corazón. Samuel, un profeta verdadero, se dejó nublar su discernimiento por la apariencia. A veces no solamente son las emociones las que nublan el discernimiento del profeta, también son las apariencias. Así que esto es lo que el Señor nos dice, que no permitamos que ni las emociones ni las apariencias nublen nuestro discernimiento espiritual. En cuarto lugar, los profetas fallan cuando solo dicen lo que la gente quiere oír. ¿Sabe? Esto es muy real en este tiempo. Solo la gente, los predicadores, dicen lo que la gente quiere oír. Ahora, cuando un predicador solo dice lo que la gente quiere oír, a esto le llamamos predicación selectiva. ¿Y qué es la predicación selectiva? Es la autoexposición de un tema, es la sobreexposición, es la sobreexposición de un tema específico en detrimento de toda la verdad bíblica. Es simplemente tomar un tema y solo predicar de ese tema. Pero los predicadores tenemos que dar todo el consejo de Dios y no solamente una parte del consejo de Dios. Hay un peligro en la predicación selectiva, en simplemente predicar de una parte de la palabra. Y justamente es esta. El peligro es doble. En primer lugar, produce cristianos desnutridos. Y en segundo lugar, produce creyentes ignorantes, porque solo conocen de una parte. Hermanos, y sabemos que un cristiano desnutrido y un cristiano ignorante es fácil de manipular. He escuchado mucho esto, las modas en el púlpito, lo que se está diciendo, y hay predicadores que van al YouTube para escuchar de qué es lo que se está predicando, para ellos montarse en ese carruaje y también ellos tomar de aquí, de allá y también predicar. Pero Dios no nos mandó a predicar modas del púlpito, temas de que todo el mundo predica. Dios nos mandó a hablar su palabra. ¿Qué te está diciendo Dios a ti como predicador, como comunicador? Es lo que Dios nos mandó a hacer. Y esto tiene una expresión bíblica. A esto de la predicación selectiva, a esto de predicar lo que está de moda, la Biblia le llama comezón de oír. Mire lo que dice la Biblia en 2 de Timoteo, capítulo 4, verso 3 al 4. El apóstol Pablo le dice a Timoteo: porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, escuche, se amontonarán maestros conforme a sus concupiscencias y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Mire lo que le dice, comezón de oír. Quiero llevarte a este texto, pero en la Nueva Traducción Viviente. Dice así: llegará el tiempo en que la gente no escuchará más la sólida y sana enseñanza. Seguirán sus propios deseos
y buscarán maestros que le digan lo que sus oídos se mueren por oír. Rechazarán la verdad e irán tras los mitos. Y yo digo que estamos en esos tiempos. La gente tiene una comezón de oír, pero de oír lo que ellos quieren oír, no lo que simplemente dice la palabra, no lo que de verdad dice la palabra, sino lo que ellos quieren oír. Ahora, ¿cuál es la consecuencia de la comezón de oír? Número 1, es la ausencia de la sólida y sana enseñanza. Es la multiplicación de maestros perversos y pervertidos. Y en tercer lugar, es el rechazo de la verdad. Y como consecuencia, tanto el predicador como su audiencia terminan perdiéndose. Hermanos queridos, si esta sociedad se parece a la sociedad de los atenienses, allá en Hechos capítulo 17, verso 21, que dice así: porque todos los atenienses y los extranjeros residentes allí en ninguna otra cosa se interesan, sino en decir o en oír algo nuevo. ¿Sabe? Y hoy vivimos en esa sociedad de gente que solo quiere escuchar cosas nuevas. Y mientras más extravagante, mientras más extraño, mientras más sorprendente, mejor. Vivimos en la sociedad que tiene comezón de oír, que buscan a estos predicadores populares que solo le dicen lo que ellos quieren oír y no la verdad de la palabra. Puede que con estas palabras yo incomode a alguien, pero prefiero incomodarte que engañarte. Prefiero decirte la verdad que te incomoda que la mentira que te perjudica. Hermanos queridos, hoy plantémonos en la verdad de la palabra. Busquemos lo que Dios dice y no solamente lo que es popular, lo que dice todo el mundo, lo que la gente quiere oír. Seamos creyentes, seamos profetas, seamos mensajeros que tienen un plan, un mensaje divino, y no le importa si este plan contradice lo que la gente dice, no importa si este mensaje no es popular, pero después que sea el mensaje de Dios estaremos bien, porque buscamos la aprobación de Dios y no la aprobación de los hombres. Que Dios te bendiga. Bendiciones, hermanos queridos. Ya estamos en la parte final y hoy quiero que oremos para que Dios levante un pueblo instruido en su palabra, que tenga discernimiento, que pueda discernir, como dice el Apocalipsis, los que son falsos de los verdaderos, pero que también tenga una pasión por la palabra y un amor por el Señor Jesucristo y por su pronto retorno. Padre Celestial, bendice a cada hermano que ha estado escuchando este mensaje. Te pido, Dios, que le des el discernimiento. Le guarde, Señor, de caer en manos de los fraudulentos que buscan el beneficio económico y no edificar sus almas. Padre Celestial, bendice a tu pueblo. Guíalos a la verdad, Señor, y que nos enamoremos más de tu palabra, que no neguemos las manifestaciones espirituales y los dones, pero que tengamos el equilibrio perfecto, correcto, de palabra y manifestación, de palabra de Dios y dones espirituales, porque creemos que la iglesia es una iglesia poderosa, llena del poder de Dios, llena de los dones del Espíritu, pero también llena del amor de Dios y llena del conocimiento de la palabra del Señor. En el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Hermanos, si esta enseñanza te gustó, fue de tu agrado, regálanos un like, un me gusta. También compártela con alguien que tú crees le va a servir. Suscríbete si nos ves por la primera vez y no los has hecho. Te lo agradeceremos. Mira, hermanos, y entre tanto, quiero despedirme con una bendición. Que el Señor te bendiga y te guarde. Que el Señor haga resplandecer su rostro sobre ti, tenga de ti misericordia. Que el Señor alce sobre ti sus ojos y ponga en ti su paz. Nos vemos pronto en la bendición del Señor y bajo el poder del Espíritu Santo. Que el Señor te bendiga.